Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3302-2018, formado por amparo en única instancia, promovido por Fundación Mirna Mac, por medio de la presidenta de Junta Directiva y representante legal, Helen Beatriz Mac Chan, contra el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Secretaria General Adjunta hará relación del acto reclamado y de la petición de fondo formulada por la postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Gracias, señor presidente. El acto reclamado en el presente amparo lo constituye el acto por medio del cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 16 de julio de 2018, eligieron como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad al abogado Conrado Arnulfo Reyes Agastume, sin haber realizado la convocatoria pública necesaria para que quienes llenaran los requisitos de ley pudieran participar a optar el cargo referido, viciándose el proceso de elección y, consecuentemente, los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Con base en las argumentaciones de hecho y de derecho que quedaron consignadas en el escrito inicial de la acción promovida por la amparista, quien en sus peticiones solicita que este tribunal, al emitir su fallo, otorgue la protección constitucional promovida y, como consecuencia, se suspenda el acto reprochado, ordenándose a la autoridad impugnada, 1, que designe al magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad única y exclusivamente a través de convocatoria expresa, conforme lo establece el artículo 154 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, debiéndose considerar en ese proceso a todos los candidatos que cumplan con los requisitos legales exigidos por la Constitución y la ley, asegurando la designación de una persona idónea para ese cargo. 2. Se emitan los apercibimientos de ley en caso de incumplimiento. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, no dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para manifestar sus respectivas alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado, requiriente a la vista pública, abogado Conrado Arnulfo Reyes Agastume, quien actúa con su auxilio. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. En primer lugar, agradezco a Dios por tenerme acá, a mi familia, a los amigos y distinguidos guatemaltecos que actúan en defensa del orden constitucional. Para referirme a los argumentos del amparo, como bien ya lo sintetizó la Secretaria General Adjunta, la amparista argumenta violación al debido proceso, específicamente al artículo 12 de la Constitución, argumentando que la elección que hizo en el mes de julio de este año 2018 la Corte Suprema de Justicia para que su servidor pueda integrar como magistrado suplente en este alto tribunal, tenía que hacerse mediante una convocatoria pública al tenor del artículo 154 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Tratando de manipular una vez más la acción de amparo, la entidad amparista expresa parcialmente su visión de la realidad guatemalteca. Olvida mencionar al Honorable Tribunal de Amparo que el proceso de elección de los magistrados de esta alta corte es por periodo de 5 años. De esa cuenta, cada 5 años, los 3 organismos del Estado, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, eligen y nombran a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta es la 7ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad, como todos sabemos, que se deriva del inicio de la Constitución de 1986, que todos estamos llamados a defender. En el planteamiento de amparo, la amparista olvida cumplir con el requisito de la extemporaneidad o el tiempo en el cual puede accionar en vía de amparo, y también omite el hecho de referirse a que formó parte del movimiento Pro Justicia, que en el año 2016 fiscalizó
monitoreó, observó e incluso impugnó etapas procesales de la convocatoria pública que hizo la Corte Suprema de Justicia para la elección de los magistrados de esta Corte, entre los cuales el licenciado Neftalí Aldana y la licenciada Consuelo Porras fueron los electos en aquella oportunidad. De ese proceso largo de más de 3-4 meses en los cuales fuimos sometidos más de 42 profesionales a un largo y minucioso análisis y recuento de nuestra trayectoria, capacidades, idoneidad, honradez y todos los demás requisitos constitucionales, la amparista estuvo siempre dentro de esta entidad que hoy acciona y dentro del movimiento Pro Justicia, fiscalizando y monitoreando. Así lo datan tanto los anuncios de prensa como las páginas web de varias de estas asociaciones civiles. De hecho, dentro del apartado de prueba o del periodo de prueba de este amparo, me permití acompañar las publicaciones y la impresión de esas páginas web en donde se detalla la participación activa de la amparista en todo el proceso de convocatoria pública y abierta a nivel nacional que se hizo por la Corte Suprema de Justicia. Otro principio que trata de obviar en el amparo la citada institución es el principio de conexidad. Este principio obliga a que el agravio esgrimido tiene que tener relación directa con los hechos contra los cuales se cuestiona el acto de autoridad. Específicamente, la conexidad en este caso no existe porque omite hacer la relación en su memorial de amparo y de todas las 2 audiencias posteriores de la participación y realización del evento público y abierto por la Corte Suprema de Justicia de enero a marzo del 2016. Por si lo anterior fuera poco, no existe ningún agravio como un requisito fundamental para que se pueda conocer el fondo de un amparo, toda vez que la autoridad impugnada, en este caso el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, actuó dentro de las facultades que, en base a una ley constitucional, específicamente la Ley de Amparo en su artículo 154, le otorga esa facultad a la Corte Suprema de Justicia. Con todos esos asuntos y detalles expuestos, es evidente que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, debe primero analizar los requisitos de forma incumplidos y debe pronunciarse con relación a los mismos, toda vez que tanto la autoridad recurrida como mi persona, como tercero interesado, lo expresamos desde el inicio en la primera audiencia, lo documentamos durante el periodo de prueba del cual se abrió el procedente expediente de amparo y posteriormente lo confirmamos en la segunda audiencia y hoy lo vengo a ratificar ante el honorable Pleno. Entrando a la efectiva violación de derechos fundamentales de mi persona, cabe mencionar que desde el momento en que se pretende esgrimir la división en la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no solo se atenta contra este tribunal, porque, como todos sabemos, cada magistratura constitucionalmente debe ejercerse por un periodo de 5 años. Y cada proceso de convocatoria, selección y elección de esa magistratura en cada uno de los organismos del Estado, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, no puede ser interrumpido por nadie. Disculpe, abogado Reyes Agasume. Entiendo que la audiencia es para expresar de manera verbal sus argumentos y para darle lectura a algún documento debiera pedir permiso a esta presidencia. Gracias, señor presidente. Estoy tomando una guía. Reconozco que no he pedido el permiso necesario porque todavía no estoy dando lectura a un documento, pero si usted lo requiere, señor presidente, de una vez solicito su autorización para seguir usando la guía que traigo y posteriormente sí dar lectura a varias preguntas. En lo conducente y dentro del tiempo estipulado. Gracias, señor presidente. Las violaciones a los derechos humanos que la amparista causa con esta acción
inician con la violación a mi derecho constitucional de elegir y ser electo, en el cual no solo este tribunal, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado en sendas doctrinas. Implica también la violación al principio de inocencia, porque si bien es cierto en su memorial inicial y en su último alegato, obvia referirse a argumentos que en los medios de comunicación social ha esgrimido, es de público conocimiento que la amparista mantiene una seria manipulación de los medios de comunicación para descalificar a cualquier persona que no se plegue o no esté interesada o no le colabore de acuerdo a sus intereses y coyunturas políticas. También viola el principio y el derecho de igualdad, porque de los 17 profesionales que la Corte Suprema de Justicia tuvo en el listado final en el 2016, fue hasta en el 2018 que volvió la Corte Suprema de Justicia a deliberar y seleccionar primero al licenciado Iván Romero, quien posteriormente renunció al cargo, y posteriormente, mes y medio después, en un proceso amplio y de deliberación público, me eligieron a mí. Por otro lado, también me viola el derecho de la dignidad de la persona, toda vez que nadie puede imputarle, achacarle o cuestionarle la idoneidad a nadie, en tanto no exista un fallo, una sentencia judicial que lo declare responsable de algún hecho. Las connotaciones políticas en el país, evidentemente, requieren que la Corte de Constitucionalidad, en este caso, delibere y haga un análisis profundo de la sentencia que se debe pronunciar. Recordando que en igual condiciones existen por lo menos 2 nombramientos de la Corte Suprema de Justicia actualmente, a quienes el Congreso de la República eligió de la lista que inicialmente en el 2014 fue presentada por la Comisión de Postulación correspondiente. Existen más de 63 magistrados de Corte de Apelaciones de la lista final que el Congreso tomó para elegir magistrados para ocupar vacantes o para la generación de nuevos cargos en salas de apelaciones de reciente creación. Procederé, señor presidente, a dar lectura a algunas preguntas. La primera que tenemos como guatemaltecos y como profesionales del derecho es: ¿será necesario requerir y exigir que existan sentencias firmes para inhabilitar y el optar a cargos públicos? La respuesta, más que obvia, definitivamente es que sí. La segunda pregunta es: ¿seguiremos los guatemaltecos permitiendo que la entidad amparista continúe con la manipulación en la administración de justicia? La respuesta definitivamente es que muchos guatemaltecos no lo seguiremos permitiendo. La tercera es: ¿existirá imparcialidad en un juez o un magistrado que complace a una de las partes ante el temor de acciones mediáticas y de lobistas extranjeros en el país? Definitivamente, ahí se perderá la imparcialidad y el respeto a la judicatura o a la magistratura. La cuarta pregunta: ¿será que el amparista ignora el contenido del artículo 156 de la Ley de Amparo, que ordena que la elección de magistrados titular y suplente que hace la Corte Suprema de Justicia y los otros 2 organismos del Estado es inimpugnable? Definitivamente nadie podemos alegar ignorancia de ese mandato. Y la última: es evidente que la sentencia en este amparo implica, además del análisis profundo, la convicción del respeto a la independencia de esta Corte y por sobre todo la independencia de los honorables magistrados, su imparcialidad y su respeto a la Constitución y a la garantía del mantenimiento de la paz y la justicia como un todo y un valor fundamental de nuestra sociedad. Concluyo, señores magistrados, con una simple relación en cuanto a que expresamente solicito que esta Corte, al dictar sentencia, deniegue el amparo solicitado, en primer lugar por no cumplir con los requisitos de forma que exige nuestro sistema de justicia constitucional y que ya he descrito. En segundo lugar, porque existe prueba documental aportada al expediente de amparo
que evidencia y acredita que la convocatoria pública que se hizo por la Corte Suprema de Justicia data del año 2016 y ese acto nunca ha sido cuestionado, mucho menos invalidado por ninguna acción judicial y tampoco por ninguna acción de amparo. En tercer lugar, y por motivos de fondo, que se deniegue por notoriamente improcedente el amparo solicitado, toda vez que el mismo evidencia un ánimo de cercenar esta integración de la Honorable Corte de Constitucionalidad para finalizar el periodo de la séptima magistratura que corresponde y finaliza en el mes de abril del 2021. Pido a Dios por ustedes, porque les brinde sabiduría y les llene de consuelo en el análisis y en la resolución final de este fallo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, abogado Reyes Agastume. Se clausura la audiencia de vista pública. Buenos días.